Gente, ¿cómo andan? Estamos en $108.650 en Bitcoin. Estamos teniendo una vela roja. Quiero que analicemos y que veamos cómo va la proyección que nosotros estamos teniendo hace unos días, cómo van 4 horas, cómo va en gráfico diario, a qué se debió esta vela que tenemos acá con mechazo por la parte de abajo, que creo que es fundamental y muy relevante para entender la intención del mercado y lo que puede suceder en los próximos días. No las próximas semanas, tratemos de no ser tan futuristas, tratemos de ir movimiento por movimiento, que como sabemos desde este canal es la mejor forma de poder entender qué es lo próximo que va a ser el precio de un activo. Para la gente que esté medio perdida o la gente que quizá no encuentre un rumbo fijo en función a esta serie de movimientos que está teniendo Bitcoin, ya que sabemos que cuando el precio no se mueve de forma parabólica, sino que se mueve en ondas, tiende a confundir a la gente, tiende a sacarle la objetividad a la gente y a que se pierda un poco el rumbo, ¿no? A que se desentiendan de lo que está sucediendo. Entonces, lo que podemos empezar a decir es que cuando estábamos el 27-28 de mayo, allá por los 108.000 en precios y valores muy parecidos a los similares, pero hablando ya de un pasado temporal, el 26, 27 o 28 de mayo, en función de un patrón de divergencia bajista, dijimos que lo más probable es que tengamos algún retroceso y que ese retroceso iba a tener dos zonas de compra importantes. Como no somos adivinos, marcamos dos zonas justamente porque no sabemos si el precio se iba a frenar en la primera o en la segunda zona. Por eso es que marcamos principalmente los $105.500 como una primera zona de compra y como una segunda zona de compra a los 97.000. El precio cae a la primera zona de compra e incluso sabe caer por debajo de ella. Acá dijimos que la gente que no había comprado en la primera zona de compra, que eran los 105.300, 105.500, a ver, ustedes saben que es una zona, no es un precio exacto el cual buscamos, podía animarse a comprar en una media de 55, porque justamente el precio estaba sobre una media naranja de 55 periodos, zona que funciona como soporte. Por la parte de abajo teníamos un patrón bajista ya desarrollado. Estábamos también rompiendo un soporte que es el que estamos marcando ahora, este vamos a marcarlo mejor en verde o en celeste. Entonces, entendíamos que esta era una zona de compra para la gente que había tenido miedo y que no se había animado a comprar en 105.000 porque quería que el precio suba instantáneamente o porque por estas dos velas rojas pudieron predecir alguna que otra caída. Ahora, las zonas de compra para Bitcoin tenemos que entender que ya pasaron. Las zonas de compra fueron en el pasado y cuando el precio está subiendo lejos de medias móviles, es imposible que yo venga acá y te diga tenés que comprar Bitcoin. Yo creo que en el precio en el cual estamos actualmente se va a definir si subiendo tenemos que ir tomando ganancias o cayendo podemos tener alguna opción de compra. No obstante, como ustedes saben, yo acá les vengo a dejar una sola proyección, por eso es que quiero que analicemos un poco, como les decía al principio del video, la intencionalidad de la vela del día de ayer 10 de junio. Procedamos a borrar todos los dibujos y a analizar algo lo cual ustedes ya quizás están aburridos de que lo haga, pero que efectivamente sirve mucho para entender la intencionalidad del mercado. Tenemos una resistencia marcada por la línea celeste que les estoy marcando de forma horizontal en los $109.400. Es una resistencia porque supo ser un máximo, supo ser un pico local o un máximo local, como quieran decirles. Acá vemos claramente cómo se forma ese máximo y en esta situación, el día 9 de junio, se rompe esa resistencia, se rompe ese máximo anterior. Una vez que se rompe ese máximo anterior, entendemos que el día 10 de junio vemos una vela con un mechazo importante por la parte de abajo, y para mí este mechazo que tenemos por la parte de abajo, que supo ir desde los 110.300 hasta los 108.400, fue para liquidar a toda la gente que después de esta vela, que posterior al cierre de esta vela, entró sobreapalancada en long. Toda esa gente que entró sobreapalancada en long vio una caída de aproximadamente el 2% e hizo que liquiden a toda la gente que se metió de 50-60x para arriba. Entonces, toda la gente que acá estaba convencida, que en este momento al cierre de esta vela estaba convencida de que Bitcoin se iba a ir a máximos históricos y de que iban a ganar sin apalancamiento, bueno, son liquidadas con esta vela, también con la vela del día de hoy, 11 de junio, o mejor dicho, con la vela que cerró hace media hora aproximadamente, ya que esta vela cierran a las 9 de la noche horario Argentina. Entonces, estas dos velas para mí simplemente son para liquidar posiciones en long, para liquidar a gente sobreapalancada, y esto es algo que lo podemos ver si buscamos y si nos ponemos a analizar algunos otros patrones en Bitcoin. Acá, por ejemplo, tenemos algo para mí muy pero muy similar. Principalmente marcamos la resistencia, marcamos la ruptura de esa resistencia que se da por esta vela verde, posterior vela con mechazo por la parte de abajo y vela roja que sería la correspondiente al 10 de junio. Es un patrón bastante parecido, si nosotros lo vemos y lo observamos levemente por unos segundos y nos vamos al caso actual, entendemos que hay similitudes. Entonces, para mí esto es un retroceso para seguir subiendo. No tengo ningún problema en decirlo, yo acá no vengo a dejar dos flechas, no vengo a decirles la noticia que va a salir o la noticia que puede salir o los aspectos macroeconómicos, no. Eso es noticia que se descuenta siempre en el mercado antes de tiempo y antes de que vos puedas entender qué va a suceder con esa noticia. Por eso es que si vos estás esperando que se bajen los tipos de interés para comprar Bitcoin o que
se tomen las medidas correspondientes, además de esa medida en Estados Unidos para que el precio suba, tenés que entender que lo que estás haciendo es un análisis de mercado, pero no una estrategia para operarlo. Es muy diferente entender o hacer análisis del mercado que generar estrategias para operarlo. Yo acá lo que hago es generar una estrategia para operarlo y mi estrategia es que en un gráfico diario las zonas de compra ya estuvieron en el pasado. Es verdad, no somos perfectos, no encontramos las mejores. Nosotros dijimos que había que comprar en 105.000 y el precio siguió cayendo. No obstante, hoy en día nos posicionamos $5.000 por encima, estamos en ganancias en un gráfico diario. Claramente la gente que compró en estas zonas corresponde a gente que no tenía nada de Bitcoin. La gente que tenía Bitcoin tenía que comprar mucho tiempo antes y que si se le ocurrió seguir mi estrategia, tendría que haber comprado en algunos de estos dos precios. No obstante, si yo estoy diciendo que esto es simplemente un retroceso para liquidar posiciones en long y subir, lo que hago a partir de ahí es ir a temporalidades más bajas y entender primero algo muy importante y relevante. Cuando nosotros bajamos de temporalidad, tenemos que entender que no vamos a invertir el mismo capital que en un gráfico de una temporalidad más alta. Es decir, si yo abro un gráfico de 4 horas, sé que no voy a inyectar el mismo capital que inyectaría si estoy viendo un gráfico diario. En un gráfico diario hago compras en spot, compras importantes y de un caudal de capital bastante amplio. Ahora, si bajo una temporalidad de 4 horas, generalmente lo hago para agarrar alguna posición en futuros, ir con un 4 o 5% y apalancarme en alguna posición, ya sea en long o en short. Entonces, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, nosotros hace un día analizamos y proyectamos un rango en gráfico de 4 horas, el cual hoy se está dando muy pero muy similar a lo que justamente proyectamos. Nosotros dijimos que desde esos 108.000 hasta el máximo anterior se podía dar tranquilamente una serie de rangos que se está dando en este momento y que no va a ser para tener miedo, sino que va a ser para involucrarnos en el mercado. E insisto que para mí este rango que se está dando en gráfico de 4 horas y que lo supimos proyectar antes, simplemente es para tener un movimiento alcista. Que podemos tener una o dos velas más rojas, que podemos visitar los 107.800, es decir, valores cercanos a una media de 10 periodos de gráfico diario. Sí, tranquilamente. Ahora, en probabilidades para mí esto va a ser para seguir subiendo un poco más. ¿Hasta qué precio? No me interesa saberlo, gente. No me interesa saberlo principalmente porque yo cualquier operación que haga la voy a estar haciendo en futuros, no en spot, porque no hay compras en spot. A ver, las compras en spot eran antes en el pasado, hoy ya no hay compras en spot y la única posibilidad de que compremos es que Bitcoin básicamente caiga por debajo de una media de 10 periodos y se vaya a valores como mínimo de 103.300. Caso contrario, no se compra en gráfico diario en spot. Estamos en Bitcoin en una zona más cerca de máximos históricos que del mínimo anterior. Entendamos que el mínimo anterior estaría siendo actualmente los 102.200 y nosotros estamos más cerca de esos 112.000 que corresponden a los máximos históricos. Entonces no hay compras en spot en Bitcoin. Lo voy a anotar para que quede muy claro. No se compra en spot Bitcoin y no me interesa si a partir de acá sigue subiendo porque mis probabilidades estaban cuando el precio estaba cayendo, no cuando está subiendo. No obstante, reitero, cualquier retroceso en gráfico de 4 horas es para involucrarnos, pero en futuros, en alguna posición en futuros, ya sean long. Si vos querés operar en short hasta que el precio visite la media de 55, sos libre de hacerlo. Para mí lo mejor acá es encontrar la mejor posición en short. Nosotros en la comunidad privada encontramos justamente en esos 108.300 una zona de liquidez importante, a partir de la cual nosotros vemos tranquilamente que el precio comenzó a subir, y aunque parezca mentira, la zona exacta fue esta. Lo pueden ver incluso en este video que subimos para la comunidad privada. En esta línea nosotros decíamos que en función a un hueco, una zona de volumen, había tranquilamente stop loss, los cuales el precio iba a agarrar y a partir de ahí iba a subir. No sabíamos hasta dónde iba a subir, no sabíamos si el movimiento iba a ser fuerte o no, pero podíamos tener alguna reacción alcista. Y efectivamente, el mechazo en gráfico de 1 hora se dio a partir de ese mismo precio, de esos $108.300. Entonces, la entrada en 1 hora fue en ese precio. No sé si está siendo ya a la hora de hoy, porque hoy ya vemos que estamos $200, $300 por encima y que las probabilidades, reitero, son diferentes. Por eso es que tenemos que aprovechar las oportunidades cuando están. Tenemos que entrar al mercado con seguridad y si sube proteger al precio de entrada. Entonces analicemos el gráfico de 4 horas rápidamente y entendamos que cualquier zona cercana a una media de 55 después de que se desarrolle este patrón bajista van a ser zonas de compra. Lo que me puedo esperar ahora es un Bitcoin que haga esto, que tenga un que otro rebote alcista y siga cayendo. Estos rebotes los vamos a ver mejor en gráfico de 1 hora y que puede terminar tranquilamente en los 108.300, $108.100. Entonces, cuando el precio de Bitcoin esté cerca de una media de 55 periodos, cuando haya pasado todo el patrón bajista, ahí podemos pensar en comprar o en hacer algún tipo
de entrada en futuros, quizá una posición a 4x con stop loss nunca está de más, no obstante, reitero, no tengan ambición o avaricia con el apalancamiento. Un apalancamiento tiene que ser a 4x o menos, con un 4% de tu capital total destinado a criptomonedas y no más que eso. Las compras importantes para mí no están hoy día 11 de junio no hay compras importantes, no es un momento importante en el criptomercado. Y lo único que podemos ver es un movimiento alcista, el cual, si vos no lo aprovechaste cuando estábamos en 105.000 o en 101.000, hoy no tiene mucho sentido que estés pensando en comprar Bitcoin. Si vos, por el contrario, sos una persona que mira gráficos semanales y que compró cada vez que el precio de Bitcoin tocó una media de 55 en un gráfico semanal, bueno, hoy tendrías que estar claramente pensando en tomar ganancias. Bitcoin puede seguir subiendo de acá a fin de año, sí, no obstante, no somos adivinos y tenemos que partir de probabilidades. Entonces, si compraste en 55.000, en 78.000, incluso en 24.000, cuando desde acá, que seguíamos haciendo los mismos videos que hacemos hoy, dijimos que estas eran zonas importantes, incluso marcamos una proyección muy parecida a esta, podemos incluso revisar el video que lo subimos hace aproximadamente 2 años, nosotros cuando estábamos en $28.000 dijimos, esto para mí no es un rebote para seguir cayendo, esto para mí es un rango, una consolidación para comenzar una corrida alcista en Bitcoin. Efectivamente, desde ese entonces se dio un rango, no igual, no idéntico. Claramente no somos adivinos al nivel de poder proyectar el movimiento exacto, no obstante se dio algo muy similar y a partir de ahí no comenzamos a subir. Por eso es que si vos compraste en 25.000, 54.000 o 78.000, hoy tendrías que estar tomando ganancias, tendrías que estar aprovechando lo que vas ganando y no viendo gráficos diarios o gráficos de 4 horas. Estos gráficos son para la gente que no pudo aprovechar Bitcoin cuando había que aprovecharlo y si me la tengo que jugar en un panorama para la actualidad de Bitcoin, para el futuro próximo y cercano, es decir, para el corto o medio plazo, es que esto simplemente es una pequeña caída para liquidar posiciones en long y subir, no sé si a máximos históricos, no sé si a valores cercanos a máximos históricos, no obstante es verdad que estamos muy cerca y lo más probable es que si tenemos un último impulso sea para romper esos máximos. Lo que pase a partir de acá no lo sé, no me interesa tampoco. Yo estoy comprado desde antes y la gente que compró en 105.000 o 101.000 tendría que estar protegiendo el precio de entrada y quedándose tranquila sin hacer compras en spot. Apalancamiento en 4 horas, perfecto. En futuros, nosotros estamos trabajando en la comunidad privada. Tengan cuidado con futuros, no se sobreapalanquen, no entren a más de 4x con un 4% de capital total. Tengan cuidado y aprovechen las oportunidades en spot que nos están dando algunas criptomonedas. Acuérdense que si ustedes quieren acceder a contenido educativo, contenido formativo acerca de cómo tratar de ser mejores cada día, pueden unirse a la comunidad, pueden darle al botón unirse que está en la parte de abajo y acceder a contenido, el cual al menos para mí va a hacer que ustedes en un largo plazo pertenezcan a ese 10% que gana en criptomonedas y no que pierde dinero en el mercado. Si tenemos que buscar alguna que otra entrada en corto plazo en criptos, miren, es verdad que por ejemplo en Teta estamos en una media de 55, es verdad, ahora tenemos un valle bajista al cual le falta desarrollarse, entonces yo prefiero no operar criptos en un corto plazo. Entiendo que este valle bajista, si Bitcoin sigue corrigiendo un poco más en gráfico de 4 horas, puede extenderse y puede seguir cayendo. A partir de ahí lo que tendríamos que hacer es justamente buscar un perfil de volumen y entender que ese análisis de caída, de continuación de caída en teta, coincide con un perfil de volumen, el cual lo encontraríamos aproximadamente los 0,75, 0,76 en este rectángulo celeste que estoy poniendo. Entonces, si la continuación bajista de retroceso en 4 horas de Bitcoin continúa justamente, si se da esa continuación bajista, Teta lo más probable es que complete el patrón bajista y se aproxime hacia esta zona. Y el patrón es bastante parecido para todas las criptos, ¿no? Vemos que Rune tiene un patrón muy similar y si trazamos un perfil de volumen, seguramente las zonas de volumen estén en zonas parecidas. Es verdad, ahora en Rune nos estamos poniendo por debajo de una zona de volumen importante y el próximo perfil de volumen está en los 1,62 en este perfil que tenemos acá. Entonces, zonas de compra para Rune, si quieren tradear serían esos 1,62. No obstante, cuidado con las criptos, porque cuando caen sabemos que caen de forma apalancada, sabemos que caen mucho más que Bitcoin, entonces este panorama, esta proyección de corrección para seguir subiendo se va a dar solamente si Bitcoin efectivamente corrige a la media de 55 y no si continúa cayendo. Si Bitcoin llega a romper esta zona de los 107.400, que repito, no es mi probabilidad mayor, pero si eso sucede, lo más probable es que las criptos sangren, que las criptos tengan caídas importantes y a partir de ahí, si vos te apalancas en futuros, tenés que tener mucho cuidado. No obstante, mi panorama no es ese, mi panorama es algo por el estilo, una caída lenta para subir y romper como mínimo, romper con esos 110.300 que tenemos.
En GRT tenemos básicamente lo mismo, continuación de valle bajista, una zona de volumen por la parte de abajo, entonces próxima zona de compra para GRT, la marcada siempre y cuando, y esto no me voy a cansar de repetirlo porque después están con que las criptos cayeron, con que dije que había zonas de compra, entendamos que Bitcoin manda el mercado. Si Bitcoin cae, esto va a seguir cayendo. No obstante, si Bitcoin cae a una media de 55 para volver a subir, GRT lo más probable es que se acerque a esta zona y a partir de acá encuentre zonas de demanda y subidas. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Si les gustó, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir y si quieren unir a la comunidad para acceder a contenido un poco más educativo, ya somos cerca de 250 miembros, entonces puedes unirte y acceder a contenido del cual yo creo que te puede ser muy útil en un largo plazo. Obviamente, si vos querés ser mejor en esto, más allá del lucro, más allá de una cuestión de ganar dinero, sino que evidentemente te guste la inversión en criptomonedas, quieras mejorar en eso porque te guste y no simplemente porque quieras ganar dinero, bueno, en ese caso podés darle al botón unirse y creo que vas a acceder a contenido del cual te va a servir mucho. No obstante, con que le des me gusta al video, con que te suscribas, vos sabés que a mí me ayuda un montón. Nos vemos en la próxima, cuídense y chau.